Este tutorial tiene como objetivo guiar la utilización del programa de simulación virtual Body Interact. Para partir es importante saber los navegadores en que puede uno interactuar en este software que están descritos ahí. Requiere una conexión a internet de banda ancha. Tenemos que habilitar el sistema de cortafuegos para permitir, ¿verdad?, conexiones entrantes y salientes, y solo se admite el uso de dispositivos ya sea de escritorio o portátiles. No permite el uso de celulares. Este es el link de ingreso al programa de simulación virtual, donde se desplegará inmediatamente la página de inicio, y en el borde inferior vamos a acceder a las casillas para ingresar nuestro usuario y nuestra clave de ingreso. El nombre de usuario es el mail UDP y la contraseña será proporcionada por su docente guía en esta simulación. Al ingresar se despliega nuestro perfil, donde aparecen 4 iconos, entre los cuales se encuentran el lenguaje, las unidades de medida, el sonido y otros. Vamos a revisar uno a uno. Lo primero que vamos a hacer es ajustar el lenguaje a nuestro idioma. Normalmente esto queda configurado en el computador, por lo tanto no hay que hacerlo cada vez que uno ingresa, pero eventualmente podría, ¿cierto?, existir la posibilidad de que tengamos que volver a realizarlo. Podemos ajustar también las unidades de medida, como el peso, la talla, la glicemia, pero por defecto vienen ajustadas en las medidas que nosotros utilizamos. En la pestaña de sonido podemos acceder a los volúmenes del programa. Tenemos el volumen de la voz del paciente, el volumen de los sonidos del paciente, el volumen de la voz de la enfermera y el volumen de los monitores. Se recomienda disminuir el volumen del monitor, pues permanece activado en tono alto durante todo el desarrollo del escenario, lo que puede llevar a distracción. En la pantalla de otros podemos acceder a subtítulos, donde va, por ejemplo, cada vez que el paciente responde una pregunta, puede aparecer el subtítulo, lo que se recomienda, y también otros aspectos importantes como la sensibilidad en el uso del mouse o del teclado, etc. Una vez realizados estos ajustes, volvemos a la página principal de nuestro perfil, donde en el borde inferior podemos apreciar que aparece un icono de una casita y un icono de un birrete o un sombrero. En el birrete podemos ingresar como estudiantes, donde van a estar designados los casos que el profesor ha asignado a la semana, el día o cómo se programe la simulación virtual, y ahí aparecerán solo los casos que tienen disponibles los estudiantes para realizar. Después, en el borde inferior izquierdo, aparece una casita, ¿verdad? En ese vamos a ingresar los profesores, donde va a aparecer completo los casos que tenemos asignados por el programa. En el caso de la pantalla del docente, al presionar el home o la casa, van a aparecer uno de los primeros pacientes que tenemos ahí seleccionados, y además una pestaña donde dice más pacientes. En este caso hay 41. Cuando nosotros presionamos ahí, va a aparecer la pantalla cargando, ¿verdad?, los casos, y puede demorar entre 30 segundos o más, incluso un minuto o más, dependiendo de nuestro ancho de banda, así que hay que esperar. Y se va a desplegar inmediatamente la pantalla donde aparecen todos los pacientes, que están ordenados por número de casos. No están ordenados por orden alfabético ni por el grado de dificultad, sino que el número que los casos tienen asignado. Aparecen los casos destacados en color celeste, que son casos básicos, en color naranjo, que son los casos intermedios, y en color verde, que son los casos avanzados. En el caso de la pantalla de los estudiantes, van a aparecer su centro de formación, donde van a haber casos de entrenamiento, que la mayoría van a ser así, y casos de evaluación. Ahí puede seleccionar el caso correspondiente para realizar la simulación clínica desde su computador. Una vez que seleccionamos un caso clínico, se desprende la pantalla con los detalles de este, edad y parámetros de peso y talla. Podemos en esta misma pantalla ajustar el tiempo de duración del caso clínico, que viene predestinado en 20 minutos. Podemos aumentar o disminuir el tiempo con las pestañas de menos y más que aparecen en el caso clínico. Una vez ajustado esto, presionamos la pantalla Resolver el caso, se comienza a cargar,
puede tardar unos minutos y aparece el informe con los datos más precisos de la paciente, una pequeña anamnesis y además esto es leído en voz alta por el programa en español y podemos presionar el botón de iniciar. Inmediatamente aparece nuevamente la pantalla de esperar porque están cargando la situación clínica y se está preparando el paciente, por lo tanto aparece esa pantalla negra. Esto también puede tardar unos minutos. Hay solamente que esperar y aparece la pantalla principal del caso clínico. En esta pantalla nos vamos a detener un minuto para observar que en la parte inferior aparecen 10 iconos en los cuales vamos a poder presionar para tener diferentes tipos de información. Vamos a ir revisándolos uno por uno para poder entender de qué se tratan estos. Además tenemos la pantalla del monitor del paciente en el borde izquierdo y en el borde superior aparecen un menú con 3 puntos donde vamos a ver después también de qué se trata, el basurero donde podemos ir borrando elementos que van apareciendo en la pantalla, nos estorban la vista del paciente, aparecen los minutos que van en cuenta regresiva que nos quedan del escenario y vamos a empezar a revisar los iconos inferiores para entender qué cosas podemos ver en el caso clínico en esas pestañas. La primera pestaña a la izquierda en el borde inferior nos muestra la pose o la posición en que se encuentra el paciente en el momento en que estamos realizando el caso clínico y van apareciendo también a medida que cambiamos la posición, va variando la descripción en esta pestaña. La segunda pestaña de izquierda a derecha es la pestaña de vistas, donde podemos obtener 4 vistas del paciente, partiendo por vista superior, vista media, inferior y pantalla completa. El tercer botón del borde inferior de izquierda a derecha tiene que ver con el cuadro de diálogos, donde cada caso clínico tiene diálogos en relación a algunas categorías. Cuando uno pincha sobre una de estas categorías van a aparecer una serie de preguntas que el paciente va a contestar en voz alta y además va a aparecer un cuadro de diálogo donde nosotros vamos a poder ver esa respuesta en el caso que por algún motivo no nos funcione el audio, no la podamos escuchar. Podemos hacer distintos tipos de preguntas que se van desplegando a medida que uno posiciona el cursor y cliquea sobre las distintas alternativas. Cuando cliqueamos en el cuarto icono, donde aparece examen físico, se despliega esta pantalla con un examen ABCDE y podemos ir verificando el examen físico del paciente en ese orden o en el orden que nosotros podamos estimar conveniente para el caso clínico. A modo de ejemplo, tenemos la vía aérea, donde podemos ver la vía aérea y además obtener un informe de lo que estamos visualizando. Si cliqueamos en el icono de respiración, vamos a obtener 3 tipos de evaluación, en las cuales podemos destacar la auscultación pulmonar, donde tenemos un fonendo que lo podemos mover con el mouse y vamos a ir escuchando los distintos ruidos respiratorios del paciente a través del parlante. En el icono de circulación podemos acceder también a algunos parámetros, como por ejemplo el llene capilar, en el cual nos va a aparecer en pantalla el valor que éste tiene en el paciente. Podemos seguir con el examen neurológico en la letra D y en el caso de esta paciente que presenta sintomatología abdominal vamos a examinar y palpar el abdomen en los distintos cuadrantes y vamos a encontrar, ¿verdad?, un tipo de respuesta que va a quedar entregada a nivel de un cuadro de diálogo que aparece en la parte superior de la pantalla. Voy a mostrarles ahora el quinto icono, que es el icono de monitorización, donde nosotros tenemos bastantes parámetros que podemos ir activando dependiendo de lo que requiere el paciente. Podemos siempre volver atrás para reactivar alguno que no hayamos presionado y van a aparecer los distintos valores en pantalla. La temperatura y el hemoglucotés aparecen sobre el paciente, podemos movilizarlo hacia los extremos y cuando nos molesten para ver otro informe de otra cosa,
podemos incluso borrarlos con el clic de basurero y verlos cuando nosotros queramos nuevamente cliqueando sobre este icono de monitor para que vuelvan a aparecer. En el sexto icono aparecen las pruebas diagnósticas donde se despliega un menú con los distintos tipos y podemos ir presionando sobre estos botones para obtener lo que nosotros requiramos en el paciente. Van a ir apareciendo los informes, podemos visualizar, por ejemplo, el electrocardiograma y también podemos visualizar el informe, una ecotomografía abdominal, exámenes de laboratorio, todos van a ir apareciendo en la pantalla y los podemos ir eliminando a través del cliqueo del botón de basura. Cuando los requiramos, también podemos volver a visualizarlos. En el séptimo icono accedemos a llamar a la especialidad que nosotros queramos consultar. En este caso, por ejemplo, nos planteamos llamar a cirugía general y podría ser también al gastroenterólogo, el que inmediatamente nos aparece el cuadro de diálogo donde nos indica que no se justifica llamar a gastroenterología, por lo tanto nos va dando ciertas directrices de hacia dónde apunta el caso clínico. En el octavo icono de intervenciones podemos realizar algunas intervenciones como por ejemplo instalación de vías venosas, catéteres periféricos, o administrar oxígeno. Nos aparecen los valores, ¿verdad?, de FIO2 a los que podemos acceder y aparece el paciente ya con su vía venosa y su mascarilla de oxígeno. También podemos posicionar al paciente en una posición más cómoda, semisentarlo. Ahí aparece una pantalla en negro donde nos informa que están posicionándolo semisentado para después aparecer la imagen del paciente semisentado. Otra de las intervenciones importantes que podemos realizar es aplicar medidas de seguridad, como elevar los rieles de la cama, en el cual inmediatamente, ¿verdad?, aparece el paciente con sus rieles elevados y en una forma segura, como es el protocolo del hospital. En el noveno icono podemos administrar medicamentos dependiendo de lo que tenga el paciente. En los escenarios básicos solamente salen las familias de medicamentos. En los escenarios más avanzados ya tenemos que administrar según dosis, vía de infusión, horarios, etc. Ya en el último icono aparece la carpeta de informes donde podemos ver todo lo que hemos hecho con horario y en el paso a paso. Por último, vamos a revisar las dos formas en las que se puede terminar la simulación. La primera es que nosotros consideremos que hemos realizado todos los requerimientos del caso y vamos a cliquear en la parte superior izquierda donde está el menú de 3 puntos. Se va a desplegar un menú con dos opciones. Nosotros vamos a cliquear en Debriefing para terminar nuestra simulación clínica y se va a desplegar esta pantalla donde nos habla de la finalización de la simulación y nos advierte que si los requerimientos se hubiesen cumplido, la simulación termina en forma espontánea. Podríamos volver al caso si tenemos a lo mejor algunas ideas que se nos ocurrieron o simplemente podemos confirmar el término del escenario. Y cuando nosotros hemos cumplido con los requerimientos estándares del caso, aparece también, que es la otra forma de terminar el escenario, que la simulación ha sido finalizada y hemos cumplido con los requerimientos del caso. También ahí vamos a ir al debriefing. Al inicio del debriefing, la primera pregunta que se nos realiza es cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos probable del paciente, lo debemos confirmar y posteriormente se nos interroga sobre pensamientos, sensaciones y cómo nos ha parecido la simulación. Inmediatamente, cuando hemos respondido estos dos ítems, se abre la pantalla de retroalimentación donde podemos revisar nuestro desempeño en el caso, desde la cronología, el desempeño a nivel global y los conocimientos. Podemos cliquear cada una de estas pantallas para ver nuestro desempeño. Si observamos el ítem de cronología, nos va a dar la entrega del paciente, sus signos vitales y podemos descargar paso a paso todo lo que nosotros hemos realizado. Cuando cliqueamos en el ítem de desempeño nos va a dar la puntuación global, pero también podemos revisar los 3 ítems que evalúa este programa, como son el examen físico, el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Una vez que cliqueamos en esta puntuación global, se despliegan los 3 ítems importantes de esta simulación
y vemos nuestro desempeño en cada uno de ellos. Si vamos cliqueando encima de examen físico, de diagnóstico o de tratamiento, nos van a ir apareciendo desglosadas las cosas que podemos mejorar. A modo de ejemplo, vamos a realizar la revisión del tratamiento en la que tuvimos un 92% de aprobación y vemos que nos faltó en la parte de medicación administrar antipiréticos. Como última pantalla de revisión, podemos revisar el aspecto del conocimiento, cómo se ha producido el aprendizaje con los objetivos que planteó el docente, una reflexión final sobre el desempeño en el escenario y también aparecen algunas referencias bibliográficas que uno puede bajar. Para terminar al paso final, donde el programa nos entrega 3 opciones. Estas opciones son intentarlo otra vez, volver a los casos clínicos para realizar otro o volver al menú de inicio finalizando así la simulación a distancia.